En lo más profundo de un barrio antiguo, una majestuosa casa victoriana se erige, imponente y llena de secretos. Sus paredes esconden siglos de historias, pero hay un rincón de la casa que nadie se atreve a mencionar: la sala de las marionetas. Lo que empezó como una simple colección de muñecos antiguos, pronto se convirtió en una fuente de terror para todos sus dueños. Los rumores cuentan que al caer la noche, las marionetas cobran vida, moviéndose en la oscuridad. Sin embargo, esto no es solo una leyenda. Las familias que alguna vez vivieron en esa casa aseguran haber visto con sus propios ojos lo imposible. Hoy te llevaré a conocer los oscuros misterios de la casa de las marionetas. Prepárate, porque lo que está a punto de revelarse te dejará helado. Hace más de 100 años, en una tranquila ciudad, se construyó una imponente casa victoriana. Fue diseñada para albergar a una familia adinerada, pero con el paso del tiempo, sus lujosos interiores cayeron en el olvido, y la casa fue abandonada, hasta que una nueva familia decidió comprarla. Los Gómez, atraídos por la historia y el encanto antiguo del lugar, no dudaron en adquirir la propiedad. Al principio, todo parecía perfecto. El lugar tenía esa atmósfera de tiempos pasados, con suelos de madera que crujían al caminar y grandes ventanales que iluminaban cada rincón. Sin embargo, una habitación en particular llamó la atención de los nuevos dueños. Un cuarto lleno de marionetas, muñecos antiguos y figuras hechas de porcelana. Aunque algunas estaban visiblemente desgastadas, otras lucían casi intactas, como si alguien las hubiese cuidado meticulosamente. Los muñecos, alineados en estanterías y sillones, daban una sensación inquietante, pero la familia lo atribuyó a la antigüedad de los objetos. Sin embargo, pronto comenzaron a notar cosas extrañas. Objetos que cambiaban de lugar, sombras que parecían moverse cuando nadie miraba, y el eco de pequeños pasos resonando en las noches. Pero lo peor llegó cuando las marionetas comenzaron a moverse por sí solas. Una noche, la hija menor de los Gómez, Laura, despertó al sentir que alguien la observaba. Al abrir los ojos, vio a una de las marionetas, que solía estar en la sala de abajo, sentada en una silla frente a su cama. Atemorizada, corrió a contarle a sus padres, quienes, aunque preocupados, intentaron calmarla diciendo que probablemente solo había tenido una pesadilla. Pero Laura insistió. Estaba segura de que la marioneta no estaba allí antes. Al día siguiente, la familia decidió revisar la sala de las marionetas. Lo que encontraron fue desconcertante. Varias de las marionetas no estaban en su lugar original. Algunas, que solían estar en estanterías, ahora se encontraban sentadas en sillas, y otras, que estaban en cajas, aparecían fuera de ellas, como si alguien las hubiera sacado durante la noche. Aunque intentaron buscar una explicación lógica, no pudieron encontrarla. Los sucesos se volvieron más intensos. Una tarde, el padre, Andrés, escuchó una risa infantil proveniente de la sala de las marionetas. Al entrar, vio cómo una de las figuras de porcelana giraba lentamente la cabeza para mirarlo directamente. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda, y desde ese momento empezó a creer que algo más estaba habitando la casa con ellos. Desesperados por entender lo que estaba sucediendo, los Gómez decidieron investigar la historia de la casa. Lo que descubrieron fue aterrador. La mansión había pertenecido originalmente a un fabricante de marionetas llamado Samuel Velasco. Velasco era conocido por crear muñecos extremadamente realistas, casi como si capturaran la esencia de las personas. Sin embargo, su historia terminó en tragedia. Se decía que Velasco se había obsesionado tanto con sus creaciones que comenzó a experimentar con rituales oscuros.
Los rumores locales contaban que intentaba transferir almas humanas a las marionetas, buscando inmortalizar su espíritu en ellas. Aunque nadie pudo probarlo, después de su misteriosa muerte, varias familias que intentaron vivir en la casa abandonaron el lugar, aterrorizadas por los movimientos inexplicables de los muñecos. Pero había algo aún más perturbador. Según las leyendas, las marionetas no solo se movían por sí solas, sino que también podían poseer a aquellos que pasaban demasiado tiempo con ellas. Las cosas se salieron de control cuando la madre, Clara, comenzó a comportarse de manera extraña. Pasaba horas encerrada en la sala de las marionetas, murmurando en voz baja y arreglando a los muñecos con una precisión casi obsesiva. La familia notó que, poco a poco, su comportamiento se volvía más errático. Clara aseguraba que las marionetas le hablaban, que le contaban secretos y le pedían ayuda. Decía que Velasco seguía presente y que sus creaciones no eran simples objetos inanimados. Una noche, la situación llegó a su clímax. Clara desapareció sin dejar rastro y lo único que encontraron en su lugar fue una nueva marioneta que nunca antes habían visto. Tenía un rostro extrañamente familiar y vestía con la misma ropa que Clara usaba el día anterior. La familia abandonó la casa inmediatamente, dejando todo atrás. Se dice que, hasta el día de hoy, la casa sigue en pie, y las marionetas continúan moviéndose, esperando a su próximo dueño. La casa de las marionetas es una advertencia de que, a veces, los objetos pueden albergar mucho más que simples recuerdos. ¿Te atreverías a vivir en un lugar así? ¿O prefieres mantenerte alejado de lo inexplicable? Si te gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para más relatos oscuros como este. Y dime en los comentarios, ¿crees que las marionetas pueden estar poseídas?